Hola a todos, soy David Soro, de Libertad Financiera para Principiantes. Ya sabes, tu canal, tu podcast, donde podrás encontrar todo lo relacionado con desarrollo personal, finanzas y para que seas, en definitiva, un poco mejor en tu día a día. Bueno, hoy os quería presentar el primer capítulo de mi ebook, ¿vale? Futuro Millonario, que está en Amazon, lo podéis encontrar perfectamente, lo pondré en la descripción. Y lo que he hecho ha sido una narración de ese capítulo completo para que lo podáis escuchar también en este podcast y en el canal de YouTube. Entonces, espero que os guste y si queréis escuchar el resto de capítulos, pues darle a me gusta, suscribiros y así yo sabré si, bueno, os interesa o no y poder hacer capítulo 2, capítulo 3, etcétera. El que quiera leerlo, pues ya sabe que en el enlace, en descripciones, os dejaré el enlace de Amazon. Para el que lo quiera adquirir, pues bienvenido sea. Así que, comenzamos. Capítulo 1. Futuro millonario. La vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección, te la vuelve a repetir. Pip, pip, pip. Sonaba el despertador como todos los días. Eran las 6 de la mañana, y aunque hacía ya varios años que no trabajaba, me seguía levantando a la misma hora. Me llamo Roberto Quirós y tengo 75 años. Me dirijo a la cocina. Es la típica cocina pequeña en la cual no se puede desayunar en una mesa. Solo puedo hacerlo de pie. Mi mujer sigue en la habitación durmiendo. Y mis dos hijos hace ya muchos años que se fueron de casa. Esta historia es idéntica a la de millones de personas que han dedicado toda su vida a trabajar y sacar a su familia a duras penas adelante. Tuve que luchar con varias crisis económicas y después de que me quedara sin trabajo durante muchos años, me vi obligado a pedir ayuda a mi familia, que casi no me podía aportar nada, y a organizaciones como Cáritas, para que mis hijos, por lo menos, tuvieran un plato caliente en la mesa. Lo increíble de todo esto es que, aunque ya tenía la edad de jubilación, me era imposible hacerlo. Nunca tuve ahorros y ahora solo tenemos lo justo para terminar el mes. Lo poco que recibo de jubilación no me da ni para poder alimentar a mi mujer. Pensión no contributiva, lo llaman. Yo lo llamo miseria. Ella tiene 74 años y actualmente está enferma, así que hago lo posible por cuidarla y salir adelante. Abro la nevera, saco el último cartón con leche suficiente para mi mujer, le sirvo un café y me dispongo a hacer lo que la necesidad me obliga, salir a buscar chatarra y pedir en las calles. Sí, es un poco deprimente, pero mi vida ha sido así siempre. Esperaba encontrar un trabajo fijo que me permitiera jubilarme decentemente y mantener unos ahorros. Nada más lejos de la realidad. Aunque conseguí un trabajo en una fábrica de muebles, yo soy carpintero. Después de varios años me despidieron por recortes varios y aunque trabajaba haciendo chapuzas, no me llegaba casi para poder sobrevivir. La necesidad me obligó a trabajar sin seguro social y cuando alcancé la edad de jubilación no tenía lo suficientemente acumulado para una renta decente, y eso me lastró hasta el día de hoy. Conseguí pagar la hipoteca, o por lo menos casi. Conseguí pagar la hipoteca, o por lo menos casi, ya que aunque tengo 75 años, me quedan 6 años para terminar de pagarla. Todavía me río cuando el director del banco me dijo que lo mejor que podía hacer con la poca indemnización de mi despido era invertir en mi propia casa. Que todo el mundo tenía una, que era una inversión para el futuro, pero ¿para el futuro de quién? Seguro que se le olvidó decirme que era una inversión para su futuro, no para el de mi familia. Lo que tengo claro es una cosa. Dios da a quien se merece, no a quien necesita. Porque por mucho que yo necesitaba, no recibía ninguna señal de su parte. ¿Cuánto me gustaría ser ese chico de 15 años que decidió ser carpintero y dejar de estudiar para empezar a tener dinero? Si pudiera decirle que escogiera otro camino, que éste solo llevaba a un final aciago. Hacía mucho frío, eran las 7 de la mañana. Me disponía a coger un carrito de la compra para ponerme a realizar ese trabajo que tanto odiaba, pero que era la única solución que tenía. Daba igual el tiempo que hiciera fuera, ya que teníamos que comer todos los días. Esta vez no llovía, y aunque antes tenía coche, lo tuve que vender para poder pagar varias deudas del banco. Ellos siempre ganan, me dije a mí mismo con resignación mientras salía por el portal. Tenía que salir muy pronto porque había más personas en mi misma situación, y si no me daba prisa hoy, no tendríamos nada para comer. Era la ley de la calle.
Quien llega primero se lo lleva, y quien se lo lleva puede comer, o tú o yo. Así era la ley de la calle. El frío era intenso. Había recorrido ya unos 5 kilómetros y todavía no había encontrado nada más que unos cables sueltos de un ventilador y un par de tubos de una caldera oxidada. No paraba de pensar en ese chico de 15 años al que no le gustaba madrugar, que iba de taller en taller pensando que daba igual que te echaran. Siempre había trabajo. Yo era un chico que se gastaba todo el dinero del sueldo según lo cobraba. A mis padres casi no les daba nada, y es que mi dinero era mío, que para eso me lo había ganado. Pobre ingenuo, con lo que ellos me habían dado, me dije a mí mismo. Mi padre también era carpintero, y siempre me decía, Roberto, estudia, que este oficio es muy duro. Consigue buenas notas y dedícate a una profesión de futuro para sacar a tu familia adelante. Pero a mí, lo que es estudiar no me gustaba nada. Sacaba unas notas mediocres y aprobaba por los pelos. Me gustaba más la sensación de trabajar, cobrar y gastar. En esa época de mi vida no me faltaba nada, ya que tenía una casa, un plato en la mesa y dinero que gastar en mí mismo, ropa y fiestas. Mi madre, que era más emprendedora que mi padre, siempre me decía que si alguna vez quería ser algo en la vida, tenía que trabajar duro. Y decía que tenía que trabajar más de lo que me pagaban por trabajar. Mamá, nadie trabaja más de lo que le pagan por trabajar, le decía a mi madre. Roberto, en esta vida tienes que ser mejor que cualquiera. Si no es así, te volverás demasiado prescindible y mediocre, me decía mi madre. Mira, mamá, suficiente tengo con que me contraten sin que se aprovechen de mí, así que no les daré más que lo justo de mi tiempo por el dinero que me den. Y así se acababa cualquier discusión al respecto. No estaba dispuesto a dar nada más que lo justo. Faltaría más, me decía en voz alta. Yo no entendía qué me quería decir, y eso de trabajar duro no era lo mío. Siempre le daba largas. Mi madre siempre estaba haciendo cosas distintas. Aunque se dedicaba a la limpieza y no tenía estudios ni jamás había creado ningún negocio, siempre decía que en las casas en las que ella trabajaba las personas tenían mucho éxito y dinero porque se dedicaban a cultivarse y a crear negocios. Que no sabían muy bien cómo lo hacían, pero que les funcionaba bien, y aunque a veces no les salían las cosas como ellos querían, vivían por encima de la clase media, en la cual nos encontrábamos nosotros. O eso creía. Según pasaban los años, eso de la clase media, que todo el mundo creía, se desvaneció como si jamás hubiera sido verdad. Personas que tenían varios coches por familia, ahora llegaban con lo justo a final de mes. Y los que antes llegaban justo a final de mes, se hundieron en la miseria. Es eso precisamente lo que me sucedió a mí. Ya habían pasado 5 horas desde que salí de casa, y todavía no había recogido chatarra ni para un café en un bar. A la 1 de la tarde mi mujer me esperaba en un comedor social, la casa Doña Manolita, donde solíamos comer cuando no nos llegaba el dinero. Carmen, mi mujer, había estado trabajando hace ya muchos años en diferentes trabajos. Al final consiguió un trabajo fijo en una fábrica, pero al cabo de un tiempo la despidieron en una de las recesiones que hubo en la empresa. Estamos en crisis, Carmen, lo sentimos, le dijeron cuando le hacían firmar la carta de despido. Aprovecharon una baja laboral y le dijeron que no volviera más. Con una ridícula indemnización le echaron a la calle. Pero, ¿qué vamos a hacer, Roberto? Casi no nos llega el dinero a final de mes, me decía ella. Tranquila, encontraremos una solución. Siempre le decía lo mismo, para no preocuparla. Siempre le decía lo mismo para no preocuparla, pero ¿qué solución podría encontrar? Como no me tocara la lotería, no sabía qué podía hacer. En Doña Manolita había una cola que casi rondaba las 100 personas cada día, incluso familias enteras que tenían que comer allí. Los miraba a todos y solo veía dos cosas. Personas normales que por alguna razón habían pasado grandes dificultades que les habían obligado a estar ahí, y personas que jamás se hubieran imaginado verse en esa situación. En sus miradas se reflejaba la frustración tan grande que era tener que pedir ayuda a alguien por un bien tan básico como es la comida de cada día. El otro tipo de persona que se veía en aquel lugar eran solitarios, que por alguna adicción a las drogas o al alcohol, o simplemente alguna enfermedad mental maltratada, se vieron desplazados de sus familias y hogares, y su única manera de subsistir era la compasión de los demás. Tantas personas ayudando a otras personas de forma voluntaria era algo que siempre me asombraba. Yo nunca he tenido esa forma de ser, de ayudar a los demás, y sin embargo, si no fuera por todos ellos, no tendría muchos días un plato que llevarme a la boca. Después de una comida decente, le di a Carmen la poca chatarra que había ganado por la mañana, para que la preparara en casa para poder venderla en la chatarrería, y yo a seguir la ronda a ver si tenía suerte.
Era una vida que yo jamás imaginé. Pensé en una jubilación viajando y disfrutando de mis últimos años junto a mi familia, y a cambio de ese sueño trabajé duro más allá de lo imaginable. No entendía qué me había llevado a este estado, mientras que compañeros de colegio con unas notas parecidas a las mías estaban viviendo la vida que yo soñaba. ¿Dónde empezó todo a torcerse sin que me diera cuenta? ¿Por qué algunas personas logran sus sueños y otros solo luchan por sobrevivir? ¿Qué es lo que les había llevado a lograr lo que se propusieron? Solo tenía una respuesta a ello: suerte. Sí, la suerte de haber estado en el lugar adecuado en el momento adecuado, y yo siempre estaba en fuera de juego. No he conseguido que mis hijos fueran a los mejores colegios, ni he podido hacer que mi mujer disfrutara de la vida que se merece, ni que mis padres pudieran disfrutar de la jubilación decente, ni poder saborear las mieles de la vida. A cambio, lucho por sobrevivir, y rezo porque mis hijos tengan esa suerte que a mí jamás me tocó ni siquiera de lejos. Aún recuerdo el día que estaba sentado en la Administración de Trabajo del Estado, dispuesto a pedir alguna ayuda o a desempleos, y cientos de personas estaban allí. Todos tenían la misma expresión en la cara, una mezcla de frustración y depresión por no poder encontrar un trabajo. Ahí, a mi lado, había un par de asientos vacíos y me imaginé allí sentados a mis hijos, sin más opción en la vida, por no tener oportunidades y porque yo no les pude dar una mejor formación. Intenté luchar contra esa visión, pero al final no tuve más remedio que admitir que ellos seguirán mis pasos y que tendrán que luchar mucho en la vida por sobrevivir. Resignación. Ellos eran muy buenos chicos y, al igual que yo, van de trabajo en trabajo sin un rumbo fijo. Al final, siempre lo mismo. El gobierno, las crisis... Mis padres no consiguieron darme opciones. Tenía un camino prefijado y no me pude salir de él. Tuve que mantener a mis 2 hijos y no pude aspirar a mejores trabajos porque no estaba preparado. Aunque no les echo la culpa a ellos, es una circunstancia que me ha llevado a estar donde estoy ahora. Y ahora yo tampoco les he dejado a mis hijos mayor opción. Venga, déjate de historias y sigue buscando, me decía mientras seguía con mi labor de buscar chatarra. A última hora de la noche había conseguido desmontar una caldera, y eso conseguía salvar el día. Me quedaba un último sitio donde mirar, un contenedor cerca de una biblioteca pública. No creía que encontrara gran cosa, pero por si acaso me puse a mirar. Volqué el cubo y salieron varias bolsas sucias y restos de ropa. Entre la ropa que me puse a remover cayó algo. Un libro viejo, un poco roto, pero en buen estado. Este libro se notaba que era antiguo porque tenía tapas duras, marrones y un poco desgastadas por el uso. Limpié la portada y a duras penas se leía el título: Futuro millonario. Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo 1 de mi libro, de mi ebook Futuro Millonario. Si te ha gustado, dale like en el podcast, dale like en... Si te ha gustado, dale like en el podcast, dale like a mi canal, suscríbete y podré subir el capítulo 2. Muchas gracias y ya sabéis dónde encontrarme. lfp-información@gmail.com. Ahí me podéis contactar perfectamente y os enviaré un mensaje. Muchas gracias y espero vuestros mensajes sobre vuestra opinión de este ebook. Gracias.